de TV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Feliz lunes para todos y para todas. Está así como poniéndome el techo a dos aguas y me descubrieron en el peinado, en la chapa y pintura. ¿Cómo va, Meri? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Meri? ¿Arrancaste re arriba? Sí, muy arriba. Qué muy bueno. arriba. ¿Cómo anda, Fabi? Bien, también, La vida te arriba. Se sonríe. viene una semana con mucho trabajo, así Sí, eso es verdad. que no podemos menos que augurar con mucha política, mucho debate, Sí, mucha discusión, claro. novedades. Hoy a la tarde, mañana, toda la semana con reuniones en comisiones, más la reunión si se confirma mañana la sesión a partir de las 13 horas, convocada por el oficialismo, muchos temas en debate, habrá bastante para escuchar hoy a partir de las 4:30 en la Comisión de Presupuesto por el debate de las ganancias, que primero que sí apoyamos, después que no, que estamos en contra. No sé, vamos a ver cómo sigue. Un Sí. Sergio Tomás incansable, que el fin de semana nos estaba acostumbrando a dar anuncios. Así que, bueno, también con todas las repercusiones que dejó este segundo paquete de anuncios. Y ahora nos vamos a concentrar en lo que decías vos, que es la posible sesión de mañana. Y esta tarde, a las 4, empieza la continuidad del trabajo en Presupuesto y Hacienda con este proyecto para eliminar la cuarta categoría, para empezar para quedar exceptuados de pagar el impuesto a las ganancias. Y el reclamo que venía en consonancia, por eso no menor que esto sucede durante el fin de semana, era: y con el resto de los trabajadores, ¿qué ondis? ¿No? O sea, hay un grupo de trabajadores autónomos que desde hace mucho tiempo vienen diciendo: sí, bueno, todo bien, yo veo pasar moratorias, veo pasar modificación de categorías del monotributo, también veo pasar por allá que hay modificaciones del piso del impuesto a las ganancias, y nosotros nada. Veo pasar un pague sin IVA, no me toca. Y así, ¿viste? Entonces se puso el club de los autónomos la camiseta y empezaron a ejercer su propia presión. Yo casi lo agarro al buen hombre de la FIPA, Castañeto, que estuvo acá la semana pasada en la comisión, y le hice el traslado del reclamo, ¿viste? De la Organización de Autónomos Unidos. ¿Viste? Claro, de las hinchadas de Autónomos Unidos. Le digo: ¿qué onda esto? Bueno, sí, estamos viendo, se está preparando. Sos barra brava porque tuvo efecto lo que le dijiste, me parece. No, que Lo después presionó aparezco al en aire. chat. ¿Cómo? Lo presionó al aire. Al Más o aire. menos, sí. Sí, bueno, No, que ayer después- nos enteramos de Sí. esta posibilidad. Me da miedo que efectiva. después se conozca como la ley Meli. Entonces, el fallo Meli. Entonces, claro. Habría que buscar entonces, una combinación de palabras ahí, que Meli no. Flay, algo por el estilo, el baile de No. Melina, algo por el estilo como para... Sí. Sí, baile, porque todos bailan al son de lo que vos estás diciendo. Claro, hay un grupo de trabajadores muy No. importante que están bajo esa registración, y eso también está al llegar. Sí. El asunto es que se armó la semana pasada un debate muy interesante en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque vinieron los funcionarios. Vinieron los funcionarios y empezaron un poco a deslizar. Bueno, ahora ya se presentó el presupuesto y con la separata, entonces sabemos un poco por dónde va la mano de el tapar el costo fiscal que podría tener la eliminación de la cuarta categoría, pero ya ahí con la presencia de los funcionarios empezaban a deslizar: bueno, nosotros vamos a cubrir toda esta gente, esta caída en la recaudación a través del impuesto país, de mayor consumo. Y abrió la puerta para la gran discusión que tuvimos el año pasado, que sí lo hemos discutido, que es que paguen ganancia jueces y funcionarios judiciales. Así que vamos a ver cómo se viene esa discusión, que recordemos, casi sale el año pasado. Ahí se terminó bloqueando en la votación en particular del presupuesto, con votos en contra de Juntos por el Cambio, pero también con los de la izquierda y de algunos sectores del oficialismo vinculados al sindicalismo, porque lo que sostenían es: bueno, el salario no es ganancia, entonces había una oposición a que no pagaran los empleados judiciales. Hay que ver cuando se plantea de vuelta esta discusión, subiendo el piso de ganancias y básicamente eliminando la cuarta categoría. Bueno, ahora el Poder Judicial que pagaría sería un sector más reducido, entonces podría salir diferente esa votación, porque ya no serían más los empleados.
todo esto que se pretende salir a la luz hoy en forma de dictamen, también va a estar acompañado mañana por distintas concentraciones y marchas que las viene organizando la CGT. Así es, hoy a la mañana Pablo y Hugo Moyano realizaron una asamblea en la puerta del Sindicato de Trabajadores anunciando esto, que va a ser la concentración que realizarán cuando esté sesionando la Cámara de Diputados, el apoyo también allí de la CGT, la CTA de los trabajadores. Creo que va a ser importante la movida, y desde la oposición, que sostiene que únicamente esto es un parche, ¿no? Una situación planteada en función de la campaña electoral, y un rechazo porque consideran que hoy esta medida es un paliativo que no puede suceder en el tiempo, que desfinancia. Bueno, argumentos que hace 10 días atrás no los estaban dando. Sí, ahí va a ser interesante. Juntos por el Cambio tiene un desafío muy importante, que es poder organizar un discurso que justifique este cambio de postura, porque si hay un objetivo que tuvo un poco el Frente de Todos con la presentación del proyecto, no fue solo hacerse con una de las banderas históricas del sindicalismo, que busca eliminar ganancias para los trabajadores, sino también un poco se exponer a Juntos por el Cambio, con que ha tenido una postura en contra de los impuestos, ¿no? Sabemos que ha sido uno de sus principales caballos de batalla, la eliminación de impuestos, que incluso ha sido una propuesta de campaña del 2015 de Mauricio Macri, y que ahora nos encontramos en una situación que hoy, cuando se reúna la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juntos por el Cambio va a presentar un dictamen de rechazo. No una alternativa, directamente un dictamen de rechazo. Y uno de los mayores desafíos que va a tener es, bueno, organizar un discurso unificado para el día de mañana, cuando se lleve al recinto, dar explicaciones sobre por qué cambió de postura y por qué está defendiendo que sectores trabajadores sigan pagando este gravamen. Ahí va a haber que poner el ojo, porque todavía no sabemos qué va a hacer Javier Milei. Bueno, diputados como Cacase y Martín Tetaz sí se quedaron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y ahí expresaron parte de las preocupaciones dentro de los espacios políticos que, digamos, desde un punto de vista que, si querés, más técnico, no político, sino más técnico, sobre cuáles eran las dudas y las inquietudes. También estaba la diputada Germana Figueroa Casas, que lo que decían es, bueno, cómo se va a cubrir ese bache o ese déficit que haya en términos de recaudación. ¿Qué pasa si Sergio Massa no es el próximo presidente? ¿Por qué se hace esto a esta altura del partido y no se hace una vez que ya se conozca cuáles son los resultados de las elecciones? ¿Cuál es la consecuencia fiscal de todo esto? ¿Cuáles son las alternativas? En términos, ahí el diputado Palazzo, que también es titular de la bancaria, nos explicaba, Juntos, por ejemplo, un argumento que me parece muy fuerte del Frente de Todos. Dice, ahí Juntos por el Cambio, que viene pidiendo la eliminación de las retenciones, y recauda mucho más las retenciones que el impuesto a las ganancias. ¿Y qué dicen ahora? 3 puntos más del PBI. 3 puntos más del PBI. O sea, ¿y qué dicen? Porque las retenciones con mucha facilidad van a encontrar una manera de cubrir ese bache fiscal o tributario, no sé cómo se dice, y con esto no les parece que nos dejaría una situación muy peligrosa. Ojo, yo te digo, lo hablé más que con políticos, lo he hablado con contadores especializados en impuestos, y algunos te dicen, la verdad, esto es algo que tiene una enorme deuda que había con los trabajadores, es un mensaje buenísimo y además es muy importante y se va a cubrir. Y otros te dicen, a mí me preocupa qué viene después. O sea, ¿por qué nunca se hizo y se hace ahora? Bueno, ahí hay 2 objeciones, ¿no? Que lo vamos a dividir. O sea, hay 2 tipos de objeciones. Una es de forma y otra es de contenido. Las de forma son, como decía Fabi, que es electoralista, es porque la están proponiendo ahora a un mes de las elecciones, en la cual, bueno, obviamente todos sabemos que es electoralista y forma parte del paquete de medidas en la previa de las elecciones generales. Y la otra objeción de forma que también tiene es, no se puede modificar impuesto por impuesto, hay que plantear toda una reforma del sistema tributario, no hay que ir punto por punto, que también lo sostenía Martín Tetaz, ¿no? Esas son las 2 principales objeciones vinculadas a las formas. Después, en lo que tiene que ver con el contenido, por lo que fuimos escuchando en la comisión, lo que han declarado en algunas entrevistas, hay 2 cuestiones. Por un lado es, bueno, cómo se va a cubrir
o sea, cómo se va a cubrir esa pérdida de recaudación. Y por el otro lado, puntualmente, que hay una objeción que es válida y que en su momento el peronismo, algunos sectores del peronismo también lo tuvieron, que ganancias es uno de los impuestos más progresivos que hay. Lo pagan los trabajadores y trabajadoras que más cobran. Entonces, todos los países del mundo tienen impuesto a las ganancias de los trabajadores y las trabajadoras, que lo que hay que modificar en todo caso son los pisos y las escalas para que no haya tanta diferencia cuando de repente cobras 2.000 pesos más. Entonces la discusión hay que darla en torno a, bueno, cómo está organizado ganancias más que eliminarlo directamente, porque es cierto, ganancias es de los impuestos más progresivos que hay. El porcentaje de la población que paga ganancias, en un contexto encima de pauperización de los sueldos en general, es muy menor. Y es lo que vos decías, es una medida que va a afectar a los sectores más acomodados en relación de dependencia. Y en ese sentido le dio un argumento a Juntos por el Cambio y los corre por izquierda. Sí, ahí tenés además otra cuestión, se me hizo una laguna, discúlpenme compañía, que viene asociada también justamente a esta progresividad que están planteando y a que muchos decían, muchos economistas heterodoxos, justamente que está mal llamado como impuesto a las ganancias. Porque en realidad de lo que se trata es que, como en todo país que se jacte de tener algún tipo de función del Estado y ejercer efectivamente la balanza, que aquellos que tienen más aporten más a lo que es el futuro de todos los trabajadores. ¿Qué pasa, Fabi, con eso que estás diciendo? Perdón, entonces, desde ese lugar, yo creo que tiene que existir, quizá no es el nombre, lo dicen muchísimos de estos economistas, pero debería existir una tabla en la cual, por supuesto, hablamos de una progresión, una carrera alocada, de una inflación que se come cualquier tipo de aumento que se plantee, que creo que es algo de lo que vos sigas en esta situación, pero tiene que haber una diferenciación en función de los que ganan 1.700.000 en el recibo y los que ganan 300 lucas. Por supuesto, y también, a ver, y les pregunto mientras tanto, y ahora vamos a tus placas, Mary. Sí, igual las vamos discutiendo. Que resumiste todo lo que va a pasar. Yo escuché por ahí, no sé si ustedes tienen esa información, que, bueno, por un lado es revisar qué pasa con las categorías del monotributo y ver si se puede agregar categorías, porque como resultado de la inflación, la discusión de paritarias, quienes son monotributistas o quienes brindan servicios, obviamente empezaron a cobrar más altos sus servicios, pero como resultado de la inflación, digamos que en términos nominales, no ven más dinero en sus bolsillos, todo lo contrario. Si dieron el famoso salto al vacío y pasaron a ser autónomos, ahí no tenés casi diferencia. No. Entre tener, no sé, pasarte 2.000 pesos o 1.000 pesos de la última categoría del monotributo, saltaste a hacer un CEO cuando no tenés la estructura para hacerlo. Entonces, claramente ahí hay que ver, por un lado, qué beneficios hay para los autónomos, pero a ver si se pueden ampliar categorías para arriba. Porque el gran problema de fondo es la inflación que hay. Ese es el gran problema de fondo. Vos decís, che, ¿cuánto dinero? 1.700.000 pesos. Obvio que es un montón de guita. Obvio que es un montón de guita. Imagínate que es un montón de guita, que se sigue discutiendo compre sin IVA, que la devolución es de hasta 18.000 pesos. Y uno puede decir, no es nada, pero para mucha gente, imagínate qué mal que estamos. Es un montón de plata. En una familia puede llegar a significar 60.000 pesos mensuales que estás hablando, con 3 tarjetas de débito, estás hablando de comprar 300.000 pesos de alimentos y verduras. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, claro. A ver, lo que yo siento respecto a lo que estabas diciendo vos antes es que lamentablemente lo que se ha venido produciendo es lo siguiente. Muchos gerentes, sin tener grandes sueldos, por su categoría, empezaron a cobrar menos dinero que sus claro, por supuesto. inferiores, no sé cómo se dice una manera pero, no tan empleados. Que los propios trabajadores de sus trabajadores a cargo. Y esto se da en un montón de categorías, en un montón de actividades, o al revés, lo que decíamos la semana pasada. ¿Qué pasa si alguien tiene la posibilidad de tener un ascenso, un reconocimiento a su experiencia, a su trayectoria, y no lo quiere agarrar? ¿Por qué no te conviene? Bueno, lo que decían ellos la semana pasada en la reunión, la cuestión de productividad. O sea, un médico que tiene que hacer más horas extras para poder, porque se las ofrecen, termina rechazándolas porque no la va a cobrar y le va a reducir mucho más el salario.
Eso es lo que está pasando Por hoy en supuesto, día. y cuando A un trabajador en una empresa, una fábrica de autos, le pasa lo mismo. Y cuando te dice el contador, no, bueno, que si sos autónomo es el precio de crecer. ¿De qué precio de crecer me hablan? ¿Qué precio? Es con las amígdalas te pago el Se crecimiento. puso personal. No, pero ¿Qué es que precio de crecer me hablan? Es una ridiculez. El bache que se genera es ridículo. y ahí es ridículo. la discusión es de vuelta. Porque vos ahí lo que estás planteando es el tema de las escalas y cómo a partir de determinado punto ya está, sos otra cosa en un contexto Y inflacionario. te sueltan la mano. Y no tenés manera aparte de andar Y a la volver, FIP, y a volver. discutir, es y te muy quedaste complicado. prendido, No sé, por lo menos son- un año creo que te ¿Qué queda. un año? Creo que son 3. 3 años. Ah. Bueno. Bueno, Un entonces besito. ahí la discusión es, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que modificar la lógica de los pisos y de las escalas o hay que directamente eliminar la cuarta categoría? Es una discusión válida, me parece, en esos términos, que la plantea Juntos por el Cambio, pero que ha sido una discusión de parte de los sectores informales frente a los sectores formales que están en posiciones más cómodas. Tal vez no eliminarla de una, sino ordenarlo de manera tal de no caer en el vacío cuando aumentaste 2.000, 3.000, 4.000 pesos en un contexto inflacionario. Bueno, en principio estaremos a la expectativa de anuncios para autónomos. Hay también expectativa y muchos reclamos de los sectores de las organizaciones sociales para que haya medidas para el sector informal, el más golpeado. Se supone que esta semana va a haber para el monotributo productivo, algo anunció ya el viernes en el acto en Ferrocarril Oeste con respecto al tema de las tierras y a los sectores que están ligados a la producción de los movimientos sociales. Se supone que efectivamente va a haber algo más esta semana para aquellas personas que, bueno, que están en esa situación y la posibilidad de entrar y salir, porque ese es el otro tema, ¿no? Muchos no se quieren anotar en el monotributo porque un mes facturan, al mes siguiente no pueden. Y después te acumulas una deuda con el correr de los meses, que significa de nuevo no poder acceder a beneficios. Bueno, conocemos. Totalmente. Bueno, vamos a analizar un poco qué es lo que sostiene el proyecto, que como estamos diciendo, a las 4 de la tarde se vuelve a juntar la Comisión de Presupuesto con el objetivo de dictaminar la iniciativa presentada por Sergio Massa hace menos de una semana. Fue un tratamiento muy veloz, se presentó, al día siguiente se convocó para el jueves la primera reunión de comisión, fue una primera reunión de comisión informativa con presencia de funcionarios y funcionarias nacionales, ya pensando para el lunes dictaminar y el martes llevarlo al recinto y aprobarlo. Este es un proyecto, bueno, como decía, de Sergio Massa para que los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia y los jubilados y jubiladas no paguen el impuesto a las ganancias. Hay algunas excepciones, vamos a la próxima placa. Hay excepciones que son los CEOs, los directores de las sociedades, los puestos calificados, las jubilaciones y las pensiones de privilegio y todos los cargos políticos de secretarios para arriba, es decir, ministros, ministras, secretarias no van a estar incluidos en este beneficio para los trabajadores que hoy en día son los que cobran por encima de 1,7 millones de pesos. A ver, porque como ganancia se paga anualmente, lo que sostiene el proyecto de ley es que va a pagar ganancias solo a aquellos trabajadores que perciban ingresos superiores a 180 salarios mínimos vitales anuales. Esto es básicamente 15 salarios mínimos mensuales, que hoy están en 1,7 millones, que representan haberes, jubilaciones y pensiones de privilegios superiores a este número, que fue a lo que se subió, recordemos, también aparte del piso de ganancias. Estas Pero son en las realidad, excepciones. Mary, Sí. te hago una pregunta. Si tu recibo de sueldo dice que vos sos director de una empresa, pero vos cobras menos de 1,7 millones de pesos, igual no vas a pagar ganancias. O sea, el límite es tu... Es el importe, no es el importe, no es el cargo. No, Exactamente. claro. Exactamente. No, como ahí dice... No, ¿a quiénes están alcanzados en general, digamos? Por ahí hay uno que gana un poco menos, de director de empresa gana menos de 1.700.000. Es que yo creo que sí. Hay directores de empresa. No, lo No que sé, hay- no sé a qué te refieres como director, ¿qué consideras director de Bueno, qué una de empresa? las críticas que había Bueno, es que no estoy muchos hablando de subfacturan. Molinos del Río de la Plata, claramente. Estoy hablando de empresas... Auspiciado por... No, pero más allá de eso... Si no. quieren poner plata, no me molesta. Está bien, no, pero... bueno, nada. Estamos hablando de que inclusive el propio propietario es director de la empresa. ¿Está bien? O sea, cuando hablas de una pequeña empresa, el director es el propietario.
Sí, pero una cosa es la ganancia de la empresa, otra cosa es el sueldo que vos te llevás. Bueno, muchas veces está escondido ahí. Por también, eso. Pero por eso Esa hago la discusión pregunta. y se Pero- planteó la comisión Por de eso. presupuesto eso precisamente. Pero está- El corte es lo que vos ganás, no importa lo que vos te dedicás, lo que vos ganás, Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿no? El tema es que muchas veces tu recibo de sueldo no termina de mostrar la cantidad de ingresos que tenés, que puedes tener por dividendos, por otros lados, y por eso es que se está planteando, a ver, ¿por qué? La discusión en la Comisión de Presupuesto era, bueno, ¿y por qué vamos a discriminar a los directores de sociedades? Porque dicen que muchas veces tienen ingresos por otros lados que se terminan subfacturando o no se presentan legalmente, entonces, bueno, es un poco equilibrar esa situación que de hecho ya se está llevando a cabo. Sí, y a veces también al propio empleado lo tienen mal registrado para pagar otras cargas sociales o no lo encuadran como corresponde para no tener, digamos, en el convenio colectivo de trabajo no pagarle lo que corresponde a su tarea. Absolutamente. Eso pasa un montón y ahí la AFIP lo sabe perfecto también. Que uno de los problemas es la falta de registración y la mala registración de los trabajadores. Sí, bueno, eso lo discutimos. Ya siempre que discutimos moratoria tiene que ver con eso, de empleadores que no les reconocen. Y vamos a ver, porque mañana también no solamente se trata este proyecto, sino el proyecto de MIPYMES, que lo que busca precisamente es agarrar las pequeñas y medianas empresas que tienen trabajadores en condiciones de informalidad y, bueno, darle determinados beneficios para que los blanqueen. En el oficialismo están insistiendo mucho en que más allá de ganancias van a haber políticas destinadas a ir en contra de la informalidad para que no solo queden los trabajadores más privilegiados de alguna forma. Pero bueno, vamos a la próxima placa para seguir analizando el proyecto. A ver, lo que dice el proyecto es que el impuesto a los mayores ingresos solo van a pagarlo 90.000 contribuyentes hoy en día, que es el 0,88% del total de los empleos registrados hoy en día. Hoy lo abonan 890.000 empleados. Estamos pasando de 890.000 a 90.000, una reducción de 800.000 personas que van a dejar de percibir este ingreso. Va a haber una alícuota progresiva sobre el excedente, es decir, cuando supera el 1,7 millones de pesos, que va del 27% al 35% y se actualiza con el valor del salario mínimo vital y móvil 2 veces por año. Es a lo que te pasás. Claro, sobre exactamente. Lo que te Es pasás. sobre lo que te pasás. Cambia todo el sistema del cálculo cuando te cobran ganancias. Y lo otro, y ahora vamos a uno de lo que van a ser seguramente los ejes del debate hoy en la reunión de comisión y el día de mañana, que arranca ahora, pero va a seguir cuando se empiece a tratar el presupuesto, que tiene que ver con el costo fiscal. Los cálculos que hicieron desde la AFIP y del Ministerio de Economía sostienen que una vez que entre en vigencia la ley, si se aplica a partir del 2024, va a implicar un costo fiscal de 1 billón de pesos al año. Esto es el 0,28% del PBI. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a compensar ese 0,28% del PBI? Por un lado, en un contexto que sabemos, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay metas del déficit que hay que acordar, se están anunciando aparte muchas medidas que implican mayor gasto del Estado. Bueno, ¿cómo se va a cubrir eso? Y por el otro lado, esto es un impuesto coparticipable, hay una preocupación por parte de las provincias, hubo conversaciones de Sergio Massa con muchos de los gobernadores, también los gobernadores peronistas en esa cumbre que se hizo en Tucumán, diciendo, bueno, esto no va a significar que le va a llegar menos dinero a las provincias, se va a buscar compensar a través, por un lado, del consumo y por el otro lado va a haber medidas impositivas en el presupuesto para compensar. Ahora las vamos a analizar. Le quería agregar también que se eliminan las distorsiones de las deducciones personales y generales que obligan al trabajador o trabajadora a estar pendiente de las cuestiones administrativas. Pero bueno, vamos a las medidas compensatorias. Esto está ya en la separata del presupuesto, lo vimos el año pasado, está separado cuando se presenta el proyecto de presupuesto con los gastos vinculados a los gastos que se fijan para el Estado de algunos beneficios impositivos para algunos sectores. Cuando se presentaron los funcionarios del Gobierno Nacional el jueves, empezaron a hacer algunos anticipos de por qué lado podían ir por las medidas compensatorias. Y deslizaron fundamentalmente 3 que, insisto, ya están en el texto del presupuesto con datos sobre lo que le cuesta al Estado Nacional que hoy en día estén estas exenciones. La más importante es que se empieza a cobrar el impuesto a las ganancias al Poder Judicial.
un reclamo que de algunos sectores de la política se viene insistiendo hace mucho, porque sabemos que es uno de los sectores más privilegiados de los tres poderes del Estado, con sueldos altísimos, ni que hablar en el caso de los jueces o de los secretarios, pero que incluso cuando se intentó introducir en el debate del presupuesto el año pasado y se planteó, en particular termina siendo rechazado por un lado por las objeciones de Juntos por el Cambio, pero también por esos votos de la izquierda y de los sectores sindicales del Frente de Todos que votan en contra o se abstienen y permiten que se caiga. ¿Por qué? ¿Cuál es la discusión? Que paga el Poder Judicial implica necesariamente que los empleados judiciales también lo pagan. Ahí tenés también desde la oposición lo que dicen es que esto se modificó porque a partir de 2017 empezaron a pagar todos los empleados judiciales. Pero la verdad es que es una muy poca cantidad de gente que ha ingresado en la tercera pata del Estado Nacional y la cantidad de dinero, digamos, que efectivamente no me recuerdo la cifra de lo que no se consigue de alguna manera para el fisco, es muy importante. No estamos hablando de pequeñeces en cuanto a la recaudación anual de parte de estos No, ahora me voy a fijar, tengo el dato ahí en el celular, pero es del 0,3 al 0,4% del PBI. Okay. Es bastante o sea importante. Que estamos hablando de un 0,28, la balanza estaría prácticamente igualada. Y de vuelta, políticamente la discusión es distinta si vos lo estás planteando para los jueces. Claro. Pero acá el título es que los jueces paguen ganancias, ya no es más que los empleados judiciales paguen ganancias. Ahora, para que esto suceda, primero tiene que aprobarse este proyecto, porque si no, se va a dar de frente con las mismas objeciones que hubo el año pasado de parte de los sectores que el día de mañana van a votar a favor de este proyecto de ley. Que después, si quieren, hacemos un poco el poroteo a ver de cómo viene. Yo tengo algunas cosas también. Cómo viene eso de acompañamientos para este proyecto, pero también en general para el quórum. El otro de las otras exenciones que se quiere tocar y empezar a cobrar para equilibrar y compensar lo de la eliminación de la cuarta categoría es el caso de bienes personales a los bienes rurales de argentinos que se encuentran en el exterior. También lo sostenían de parte de la AFIP y de parte de los funcionarios que estuvieron el otro día. Y ¿por qué tienen que ser solo bienes rurales? Porque son los que hoy en día los que no están siendo cobrados. Los otros bienes... ¿y por qué están exentos de pagar los bienes rurales? Te tengo que averiguar. Es una medida que quedó hace muchísimos años y incluso el año pasado, durante el debate del presupuesto, se insistía por el tema de por qué no están cobrando los bienes rurales. Es algo que quedó hace muchísimos años y cíclicamente se plantea la discusión. ¿No tendrá que ver con la época de Néstor con respecto a cuando... No lo sabes, ahora nos fijamos. Recién estoy mirando el tema de la cantidad de lo que significa. Es igual que lo que se recaudó por el impuesto a las grandes fortunas. Exactamente la misma cifra. Bueno. En ese caso eran 240.000 millones de pesos en ese año y la fortuna fueron 210.000 millones. Es decir, que hay lugares a donde ir a buscar ese dinero y esa es la discusión que va a buscar plantear el Frente de Todos. Y por último, este impuesto mínimo a las sociedades, que es un impuesto que sería una creación de un gravamen que se está discutiendo en todo el mundo, está siendo recomendado por la OCDE. Esta semana incluso se va a reunir la Asamblea de la ONU a discutir la necesidad de la creación de impuestos mínimos para las grandes multinacionales en todos los grandes países que no tienen las sedes fiscales físicas en los países, pero que sí generan ingresos y sí tienen actividades en el país y a forma de evasión de impuestos no terminan pagando lo que corresponde en los países. Entonces lo que se busca impulsar de parte de la propia OCDE es que todos los países desarrollados tengan impuestos mínimos para las grandes multinacionales y bueno, el objetivo es tratar el proyecto. Este proyecto, aunque sea para debatirlo, de vuelta va a surgir la discusión en torno a que no se pueden discutir la aprobación de nuevos impuestos o modificaciones de impuestos con parte del presupuesto, pero convengamos que sistemáticamente es el momento. Los impuestos se discuten cuando se debate el presupuesto y todos los diputados y diputadas lo saben. Sí, ahí uno lo que diría, bueno, quizá haber aceptado la propuesta de Milei se lo usen como argumento también, ¿no? El hecho de posponer la discusión a después del 22 de octubre sea utilizado como argumento político para decir no vamos al debate ahora, ¿no? Bueno, hay que ver qué hace Javier Milei. Yo no he tenido manera que me adelanten qué postura van a adoptar, ni ellos ni ninguno de sus principales asesores económicos, ¿no? Que están organizando el programa en el caso de que sea electo presidente. No se sabe qué van a hacer, es un bloque que está integrado por tres diputados.
Carolina Pípero, Victoria Villarruel y Javier Milei, que sabemos que teóricamente y políticamente Javier Milei piensa que cualquier impuesto es un robo. Claro, está en contra de cualquier tipo de recaudación del Estado, es inmoral. Es directamente inmoral, así, Sí, exactamente. es inmoral. Ahora, cuando se plantea el debate en el Congreso, cuando se plantea el debate mañana, Javier Milei va a arriesgarse a quedar pegado a haber votado un proyecto del oficialismo, porque también al mismo tiempo Javier Milei juega a posicionarse en contra de Sergio Massa. Bueno, y de ya todo habló el en contra de oficialismo. Juntos por el Cambio cuando dijo y reveló que supuestamente la CUNSA había hablado mal del gobierno nacional en el Fondo Monetario Internacional y responsabilizó justamente a Juntos por el Cambio de querer desestabilizar al gobierno políticamente y poner mal al país, digamos. Así que habrá que ver lo que pasa. Me parece interesante lo que dijiste antes de ver si efectivamente va a haber quórum Acá. mañana. Sí, No, acá estoy buscando lo de los inmuebles rurales Sí. que se encuentran exentos. sí. A ver, esperen, porque acá hay algunos artículos. Porque si lo busco directamente en la página de la FIP es muy complicado. Sucesiones de comercio. Acá dice: en base a lo expuesto, la extensión no repara. De acuerdo a las discusiones, se puede corregir que dejar dentro de la extensión a los inmuebles rurales sin restricciones que impulsaron. No, acá no está esta parte. No, es un punto, insisto, se discutió ya el año Ganancia pasado. mínima presunta, no, esto es otra cosa. No, esto es otra cosa. Bueno, es difícil buscarlo Sí, al sí, aire. después. A ver, se discutió el año pasado, creo recordar también que el año anterior, cíclicamente cuando se tratan las exenciones impositivas que todavía persisten al día de hoy, cuando se empieza a hacer el cálculo del costo fiscal de algunas de estas exenciones. Igual también me gustaría saber qué porcentaje, porque en general los inmuebles rurales están dentro del país. Ujú. O sea, quisiera saber. Pero este es particularmente, Claro, pero ahí te digo debe cuánto. ser un el costo- porcentaje muy chiquitito. Los de afuera del país me imagino que están en Uruguay y no en ningún otro. O sea, es difícil que estén en otro lado que no sea Uruguay, digo, por una cuestión de suelo y demás. O Es sea, 0,48% del PBI en el caso de las propiedades rurales y en el caso del costo de ganancias para el Poder Judicial es 0,16. Ah, bueno, un poquito menos. Un poquito menos, pero bueno. Sí. Pero es igual más, es importante, estamos es hablando importante, de sí, 0,28 sí, sí, sí. de ganancias contra 0,16 y 0,49. Y Y ahí está la reco- discusión, digamos, que plantea Sergio Massa con respecto a la famosa separata y este casi 4,9% que dice que existe de sectores que están exentos de tributar y de a los cuales, como recién decía Mary, van a ir a buscar, la idea es ir a buscar esta falta de recursos que se van por un lado. Siempre es el tema de la manta corta, digamos. Sí. ¿Quiénes terminan de pagar Y- las inequidades? Y también porque yo creo que como en toda discusión parlamentaria, lo que prevalece más allá de la cosa reglamentaria, que ahí se encargan los contadores o como se dicen, las espadas más técnicas de los equipos políticos, en realidad es el mensaje que subyace. Es un mensaje muy importante ser el gobierno o ser el ministro de Economía que elimina el impuesto al salario. Porque dentro de lo que es la tributación del impuesto a las ganancias, claramente para el laburante es o sea, te genera una indignación total. Decís, che, este mes laburé, hice horas extras, cubrí a mi compañero, me pidieron que me vaya de viaje, me fui de viaje, hice un montón de sacrificios, viajé más horas, me fumé dos turnos y y cobro a fin de mes. Y cobro menos que el mes pasado. ¿Qué pasó? No, me mataron en ganancias. Vos decís, y bueno, si estás pagando impuestos a las ganancias es porque realmente estás muy acomodado. Hoy ya no, hoy y hace mucho tiempo, porque si también ves dentro de cómo está conformada nuestra clase media registrada, que por otra parte, otro de los mensajes es a registrar trabajadores. También no nos olvidemos que mañana... de esto también quería hablar en un rato con ustedes, muchachos. Mañana en esta sesión especial se supone que también entra la ley MIPYME, que va a dar beneficios para las empresas que contraten y registren a su personal y que contraten personal joven. Sí, sí. No Entonces, solamente joven, también hay beneficios para los que... Para los que ya están en las Los que ya están en empresas las y que no, por eso, les registración aportaban. del personal Sí. y además la posibilidad de emplear jóvenes, las dos cosas. Y- Lo y- mismo que personas con discapacidad.
¿O eso no entraba en Mi Pyme y entraba en otro proyecto? Ese es otro proyecto. No, Otro proyecto, estoy Te leo mezclando. una encuesta que salió en el día de ayer. Léame. Esta es de Suban Córdoba. Y con respecto a si Sergio Massa dijo que el salario es una remuneración y no una ganancia. ¿Está de acuerdo? El 64% de la población aprueba la medida. Un 24% está en desacuerdo o muy en desacuerdo y un 11,5% no sabe. O sea, tenés prácticamente un 75%, la 2/3 parte de los argentinos que acuerdan con esta medida que, bueno, se va a votar dentro de un rato si hay dictamen o no en el anexo. Sí, y aparte discursivamente volvés a hablar del refuerzo de los salarios, ¿no? Que en ese sentido el gobierno nacional venía corriendo un poco de atrás, básicamente concentraba todas las discusiones, luego las negociaciones con el acuerdo con el fondo, o ver de hacer cómo hacer para impedir la escalada inflacionaria. Bueno, ahora de vuelta vuelve a estar en el foco el sueldo de los trabajadores. Y no es menor que el día de mañana vaya a haber una inmensa convocatoria de la CGT, de gran parte de las centrales sindicales, porque ahí, y seguramente Sergio Massa va a estar presente en el propio recinto, o una vez cuando se empiece a debatir el proyecto, le da un peso político a lo que se va a estar discutiendo puertas adentro, como que en la práctica también va a ser una de las medidas de campaña de Sergio Massa de cara a las generales. Entonces, la presencia con el respaldo de todas las organizaciones sindicales va a tener mucho peso, va a estar en las tapas de los diarios, y bueno, y una semana que va a estar enfocada a lo que pasa acá en el Congreso de la Nación, fundamentalmente. Nos vamos a ir a nuestra próxima entrevista. Diputado Pérez Plaza, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Somos parte de su decorado? Sí, claro. Mira, Sí. que una cosa espectacular. Diputado, le consulto, ¿Cómo? tal vez usted lo sabe, y si no lo sabe, perdón porque me estoy tirando a la pileta con esta pregunta. Recién estábamos hablando sobre No, por favor. los bienes inmuebles rurales que se encuentran en el exterior y que están exentos de pagar ganancias. ¿Usted se acuerda por qué han quedado exceptuados estos bienes de pagar ganancias? No le sabría responder esa pregunta. Se la debo para la próxima. Está muy bien. No, igual tiré un piletazo porque me estaba fijando y nos estábamos fijando y bueno, queríamos saber si alguien recordaba el origen de esa decisión. Bueno, Desconozco. ¿cómo se prepara para esta que es una semana importante, que ha habido anuncios, que se esperan también dictámenes importantes aquí? Muy bien, la verdad que ya preparándonos para viajar a Buenos Aires. Estoy en Mendoza en este momento. Es algo que siempre veníamos pidiendo por tonificar y mejorar la rentabilidad de la clase obrera trabajadora, tonificar sus salarios, y esta medida contribuye a esto. Nosotros siempre hemos peleado por la baja de la presión tributaria del sector productivo, y en ese sentido siempre hemos ido, a medida de las posibilidades que ha tenido Argentina, hemos ido hacia ese sentido, pero la clase obrera trabajadora había quedado rezagada, y yo creo que es una medida muy importante para contribuir y colaborar con la realidad económica de hoy día de todos, ¿verdad? Porque gran parte de los argentinos se van a ver beneficiados con esta medida de disminución de ganancias, con la quita de ganancias, digamos, porque el salario no es ganancia. Así que estamos en una campaña nacional, acompañando a los diputados que están en dudas aún de ayudarnos, a pesar de que la oposición en algunos momentos siempre decía que había que quitarla, y ahora aparentemente están negados en acompañar esta medida que va a beneficiar a todos los argentinos, o a gran parte de los argentinos, digamos, que hoy día le toca pagar ganancias, ¿verdad? Uh-huh. Y diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá María Café Lata la saluda. Le consulto. Muy buenas tardes, compañera. A ver, ¿qué mirada tiene? Porque por un lado, sí, Juntos por el Cambio ha hecho campaña puntualmente hablando de la eliminación de ganancias. ¿Qué análisis hace de que finalmente terminaría votando en contra? ¿Y qué cree que va a pasar con Javier Milei, teniendo en cuenta que también ha sostenido toda una plataforma de gobierno en contra de los impuestos? Pero bueno, aún no se sabe todavía qué postura adoptará en el recinto.
Mire, yo creo que como dirigentes políticos nosotros tenemos que hacer lo correcto y no lo conveniente. En este caso ellos están buscando una alternativa de contradecir a cada una de las medidas que, a pesar de que son necesarias y a pesar de que ellos en su momento dijeron que es lo que hay que hacer, hoy día que se está ejecutando no estarían acompañando, al menos lo que aparece de forma mediática. Lo que sí le puedo decir es que desde mi parte yo estoy contribuyendo a hablar con la oposición más allegada que yo tengo para que nos acompañen con esta ley que es muy importante para contribuir con los salarios de nuestros trabajadores. Yo creo que hemos tenido reuniones de sindicatos que han venido a apoyarnos y a contribuir con este proyecto de ley, y la verdad que yo creo que vamos a tener un gran apoyo sindical sobre esta medida y esta ley que va a ser una realidad. Así que yo creo que bueno, en la cancha se van a ver cuál es la realidad, en el recinto se va a ver cuál es la realidad de cada uno de estos diputados, cuál va a ser la realidad que tomen. Se van a contradecir mucho de lo que en un momento dijeron, y hoy día que tienen la posibilidad de acompañar y ayudar a que el pueblo argentino tenga una mejor realidad tributaria, porque esto ni más ni menos es las contribuciones que se hacen a través de los impuestos, ir bajando poco a poco de forma paulatina la realidad tributaria, y hoy día se están negando. Nosotros siempre hemos peleado por la baja de retenciones, hemos peleado por la baja de la presión tributaria en general, pero para nuestros sectores agroexportadores, pero así también hoy día no nos podemos olvidar de la gente que hace grande a nuestra Argentina, que son la clase obrera trabajadora, y en este caso a las personas que alcanzan ganancias tenemos que ayudarlas para tonificar el salario que ellos tienen. Ni más ni menos esto se va a consumo, contribuye a tonificar a cada una de las pymes que se van a ver beneficiadas ya con el incremento del consumo que se va a ir dando naturalmente con la mejora salarial que van a tener nuestros trabajadores. Así que ni más ni menos es esto, es tonificar y inflar el bolsillo a cada una de las personas que hacen grande la Argentina. Y creo que es muy importante esto, así que una medida que no me cabe duda que va a ser una realidad, pero tenemos que trabajar muy finito para que las personas que hoy día están en dudas de acompañarnos por una especulación política entren en razón, que es algo que le hace bien a la República Argentina. Diputado Plaza, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián Waldman. Hablando de los pingos, con lo que usted viene hablando, digamos, ¿qué es lo que habló de la cancha? Yo le pregunto por lo que faltaba. Hablando de esos pingos, ¿qué respuesta tuvo de parte de esos diputados, por un lado? Y por otro lado, plantearle cómo ve las modificaciones que quiere implementar el ministro de Economía y la recaudación que les quiere acercar, digamos, a aquellos gobernadores que de alguna manera pusieron el grito en el cielo porque el tema de ganancias es coparticipable y perderían ingresos por ese lado. Si conoce algún dato de estas negociaciones y cómo se va a resolver este tema. Mire, yo le puedo adelantar, no le puedo dar nombre, pero tenemos 3 diputados de la oposición que hemos tenido una conversación muy finita y que creería que van a estar acompañando y ayudándonos para revertir esta situación, digamos. ¿Algún datito? No, me lo reservo porque la verdad que tengo que ser prudente en este sentido, pero sí le puedo decir que son 3 diputados opositores en los cuales nosotros hemos trabajado de forma responsable, y creo que en este caso vamos a tener el acompañamiento de ellos. Después, por la otra parte, decirle que se preocupan hoy día. Diputado, disculpe, ¿de Juntos por el Cambio está diciendo? Sí. Okay. Espero que no se nos echen atrás en el último momento, porque yo de mi parte puedo contribuir con 3 diputados que en algún momento también nosotros hemos contribuido con ellos, así que estoy casi seguro en un 90% de que vamos a tener el acompañamiento de ellos por el momento. ¿Son radicales? Así que después decirle que no vamos a entrar en tanto, simplemente son 3 colegas que hoy día estaban mal, digamos, no estaban mal, en realidad estaban captados por su decisión política general, de las decisiones que le habían tocado de su dirigencia, y después, bueno, hemos entrado en razón después de muchas conversaciones para que acompañen algo que le hace bien a los argentinos. Ustedes saben que he acompañado algunas propuestas de otros espacios políticos, entendiendo que es lo que hay que hacer para el bien de la Argentina, no importa de dónde venga la herramienta, sino que le haga bien a los argentinos. Y en este caso es el sendero que estamos trabajando y transitando,
y seguramente mañana vamos a seguir trabajando para que esto sea una realidad. Y con lo que usted me preguntaba, ¿cuánto se va a perder en la recaudación? Mire, es subjetivo, porque lo que se pierde por un lado se recupera por el otro. Mientras mayor cantidad de consumo hay en el mercado y la economía se está moviendo, eso se balancea automáticamente. Hoy día es lo que a veces se reclama o que se quiere tratar de decir que es irresponsable. Todo lo contrario, mientras más chico sea la presión tributaria que tengamos en distintos sectores, porque muchas veces nosotros nos escuchan hablar sobre las economías regionales, la disminución de la presión tributaria hacia estos sectores, pero es en general a lo que nosotros tenemos que apuntar. Mientras más plata tengamos en el campo, mientras más plata tengamos en el bolsillo de la gente que trabaja y que produce, mayor va a ser el consumo que vamos a tener en la región y mejores condiciones vamos a tener en términos generales. Eso le va a hacer bien al arraigo, a la comunidad, a las familias que hoy día se van a ver beneficiadas con dejar de pagar y quedarse con esa platita en el bolsillo para poder transformarlo en consumo, mejor calidad de vida. Así que no se preocupen por esa parte que de una u otra forma va a ser remediada. Lo que sí tenemos que trabajar es de forma responsable, ir contribuyendo a que esto sea una realidad. Ya se vino haciendo con el tema de las retenciones cero para el sector vitivinícola, y que después se transformó a gran parte de las economías regionales, y hoy día le puedo decir que casi en su totalidad, y hoy día, bueno, después le queda un poco a la soja, pero es una de las realidades que yo vengo solidariamente contribuyendo y aportando, que de acuerdo a los momentos que vamos viviendo, es cuando ya les va a tocar, y paulatinamente tenemos que ir haciendo una baja de la presión tributaria en términos generales, pero no nos podemos olvidar de la clase obrera trabajadora, que es una más importante, y hoy día estamos en este sendero. Ya tuvimos las quitas de la economía regional y ahora vamos por la clase obrera trabajadora para tonificar su salario, y próximamente vamos a tener también otro tipo de medidas que iremos ir acompañando para que en la República Argentina se vaya mejorando esta realidad, de acuerdo al momento que nos toca vivir. Así que no cabe duda que hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo y trabajar pensando en cada una de las medidas que vamos a tomar y entendiendo que es lo mejor para todos los argentinos. Así que yo creo que va a ser muy positivo esto. No me cabe duda. Diputado, perdón que lo interrumpa. A ver, para la sesión especial de mañana está el tema del impuesto a las ganancias, el tema de la creación de las universidades y, por lo que estoy viendo, el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. El de mi pyme, lo cual el diputado está muy involucrado. Pero ¿saben qué? No lo veo eso en el temario, por eso le consulto. Sí, mi pyme está dentro de la convocatoria. Y creo que en ese sentido debe tener bastante que aportar teniendo una empresa, ¿no? A ver, cuéntenos sobre la importancia de... ¿Vos lo estás viendo? Yo no lo veo entonces. Bueno, es que es obvio porque no me puse los anteojos igual. Entonces, marcame dónde está porque no lo estoy viendo. Hoy día acá tenemos el proyecto, el cual se modifica el impuesto a las ganancias, Universidad del Delta, Universidad del Pilar, Universidad Nacional de Seiza, Universidad Nacional del Río Tercero, provincia de Córdoba, Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, proyecto de ley por el cual se crea Empleo Argentino, Empleo MIPYME, que ese es el proyecto que vamos a tratar, 15P23, Día Nacional de los Trabajadores y Día Nacional de la Memoria de los 44 héroes y heroínas del submarino Ara San Juan. Eso va a ser el temario que vamos a tener ahora. Está lo de Tandil también, lo del Monte Calvario de Tandil. Ahí está. Sí, y me queda así, tienes razón, me quedan 3 proyectos más todavía. Va a ser una sesión re larga. El Día de los Derechos de la Plataforma Continental. Sí. Día de la Iglesia Evangélica, que usted lo había anticipado. Sí. Chacra, propiedad del Estado en la ciudad de Viedma. Transformación de título gratuito de la Municipalidad de Viedma de Río Negro. Digamos, eso ser una concesión, una sesión. Así que yo creo que sí vamos a tener una sesión bastante larga. Sí. Creo que protagonismo se lo van a llevar el proyecto de impuesto a las ganancias, pero también la creación de MIPYME, que es un proyecto que va a contribuir con el tema de la disminución de la presión de las cargas patronales, que va a ser muy importante para la tonificación y la creación de nuevas fuentes de empleo. Pero gran parte de la centralidad, en mi percepción, que lo va a llevar ganancias
y por supuesto que los demás temas no dejan de ser importantes, pero la centralidad es ganancia. Los otros proyectos entiendo que ya tienen consensos amplios que no tendrían mayores inconvenientes en salir, a pesar de dar un mensaje político de creaciones, porque hay un espacio político que encubiertamente pretende la privatización de la educación, y este es un mensaje claro con la aprobación de estos proyectos de ley, de la creación de más de 5 universidades nuevas en la República Argentina, independientemente de donde toquen. Es muy importante el mensaje que vamos a dar de hacia dónde queremos una Argentina con mayor educación, mejores posibilidades y calidad para poder que la gente independientemente de donde elija desarrollarse tenga la posibilidad de educarse, crecer y formarse para ser un ciudadano de bien y poder contribuir con la República Argentina. Así que espero que sea una sesión muy positiva y que no tengamos mayores inconvenientes para que se lleve a cabo y sea lo más productiva posible, que es con lo que necesitamos hoy día. Y quedó afuera el debate por la ley de cuidados, de licencias, otra vez. El proyecto. Otra vez, porque tenemos una compañera, Vanessa, que es incansable con este proyecto de ley, que siempre los pone sobre la mesa. Pero miren, no me cabe duda que si va a ser la próxima sesión, ese tema va a estar dentro de la comisión. ¿Sabe lo que pasa? Es que muchas veces tenemos que ceder algunos proyectos para que entren otros y bueno, en este sentido a veces hay que saberlo interpretar. Y en este caso lo lamento por Vanessa, que siempre lo pone sobre la mesa, pero bueno, hoy día tenemos que velar por lograr tener el quórum suficiente para tratarlos y que se vaya dando con la mayor cantidad de consensos necesarios para que se trate. Pero yo estoy seguro que es uno de los temas que va a entrar en la próxima sesión. Y también le puedo decir que vamos a seguir trabajando con proyectos para tonificar la realidad del sector productivo y sobre todo hacia las pymes, así que también eso va a ser una realidad dentro de la próxima sesión, no me cabe duda. Y diputado, le consulto, usted hablaba de la importancia de la disminución de impuestos, de la baja de la presión tributaria. ¿Qué opinaría, en cambio, sobre la posibilidad de rediscutir que el Poder Judicial empiece a pagar el impuesto a las ganancias? Mire, yo hablo en términos generales, digamos, eso ya es entrar en particular, hay que estudiar tema por tema. La verdad es que depende del momento que nos toca vivir, es como a veces lo vemos. Yo le puedo decir que en términos generales yo siempre aporto a que la presión tributaria sea lo más bajo posible y que la gente gane como tiene que ganar y que todo el mundo gane bien, que haya salarios tonificados, que mientras mejor realidad económica tenga cada uno, independientemente de cuál sector sea en especial, mientras mejor realidad económica tenga los distintos sectores, mayor es el incremento en la capacidad de consumo, mayor es la tonificación de cada una de las pymes que producen y que trabajan, se genera una cadena muy importante. Y el Estado no es que deja de recaudar, sino que empieza a recaudar de forma distinta, empieza a recaudar por mayor consumo, por mayor movimiento económico dentro del territorio argentino. Entonces lo que se quita por un lado se da por el otro, pero a su vez se genera un estado positivo y de ánimo distinto, que cuando cada uno de los hogares argentinos se mejore la realidad salarial, mejora las posibilidades comerciales de su entorno, la familia también accede a distintos bienes y servicios que muchas veces no se tienen que ver limitados porque no les alcanza, pueden salir a tomarse sus vacaciones y sus descansos como se merecen. Entonces es importante. Sí le puedo decir que hay sectores, los que más tienen son los que más tienen que contribuir con la República Argentina. Y esto viene pasando como hoy día le toca a la gente de las economías regionales y como le pasa a la gente de la soja, o productos que tienen altas retenciones, que muchas veces yo separo de lo que es la realidad de la pampa húmeda con la de las economías regionales, pero no deja de ser contribuciones bastante elevadas independientemente de cuál sea el sector, con lo que están aportando. Pero hoy día es como toca, porque tenemos una realidad económica especial en la República Argentina y tenemos que ser cautos, no tan solo podemos salir a quitar las retenciones, porque también vaciamos las arcas del Estado. Tenemos que irla llevando paulatinamente y de forma responsable para que ir saneando esta realidad económica que tienen los distintos sectores productivos para producir y entendiendo también lo importante que es alguna serie de impuestos que se tributan para tener un equilibrio, porque no todos los impuestos son malos y distorsivos,
sino que también tenemos realidades que hay impuestos que lo que buscan es buscar proteger nuestra industria nacional, y por eso mismo también no es tan solo quitar por quitar, sino entender cuál es la realidad de los distintos sectores. Nosotros tenemos una industria nacional que tenemos que proteger y cuidar contra algunas realidades o algunos productos que ingresarían muy barato del exterior y generarían una competencia desleal con nuestra industria nacional, y nuestra industria nacional aporta mucha capacidad de trabajo y mano de obra argentina. Entonces tenemos que tratar de buscar un equilibrio y poco a poco ir siendo cada día más competitivos para poder ser competitivos a nivel internacional y jugar en los mismos niveles de competitividad que nuestros competidores internacionales. Por eso no todas las medidas son encapsuladas y todas las medidas van a tener exactamente el mismo impacto. Hoy día le toca a la clase obrera trabajadora y me parece que no tiene ni un descarte, todo lo contrario, va a contribuir mucho a nuestra República Argentina. Muy bien. Bueno, diputado, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Mañana nos estamos viendo entonces. Nos estaremos viendo por Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes por el minuto. Que tenga buen viaje. También solo para una pequeña definición dentro de lo que va a suceder, yo supongo, mañana en la sesión, es algo que el diputado también lo consigna, que es expresar repudio por el uso de la palabra mogólico como método de insulto, ¿no? Muy interesante si hay referencia en este sentido, me parece que hay que empezar a marcar la cancha en ese sentido, sobre lo que se puede y lo que es inadmisible. Solo como una de las cosas que me parece también van a aparecer en la sesión de mañana. Pausa, ¿les parece bien? Dale. Ya venimos, cortita. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. En la agenda nuestra el tema de ley de alquileres, de la regulación de alquileres temporarios, si bien había algún proyecto por ahí, nunca fue un eje fundamental. Siempre estuvimos trabajando fundamentalmente en torno a lo que es la reforma de la ley de alquileres normal, digamos, y siempre con el intento de volver fundamentalmente en estos dos ejes esenciales al Código Procesal, al Código Civil y Comercial. Hay muchos proyectos que tienen que ver con algunas cuestiones que hacen a las declaraciones de interés, que muchas veces uno le resta importancia a las declaraciones de interés cultural o de interés religioso en la comisión misma, ¿no? Pero que tienen un enorme significado en cada una de las provincias, ¿no? Es decir, porque las fiestas religiosas o los festivales cobran un especial interés a partir de una declaración de interés nacional, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias.
programa Empleo MIPYME. Es esta iniciativa que claramente desde el título está dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial por el oficialismo, presentó el plan Empleo PYME con el que se pretende generar, y esas son las palabras del ministro, un clima de confianza, pero sobre todo estímulo para el empleo formal. DTV, el resumen, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Nosotros estamos pidiendo dos cosas concretas. Primero, que la tarjeta alimentar aumente automáticamente como la UH y no que aumente cuando se pueda. Es cierto que la actual ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, en ese momento cuando nosotros presentamos esa observación y esa exigencia, si se quiere, al Poder Ejecutivo, ella era diputada y lo transformó en un proyecto de ley. Ojalá salga. Obviamente todos estos pasos no fueron fáciles porque tuve muchísimas trabas en todo el trayecto de mi vida. Primero porque la sociedad no podía asimilar que una mujer pudiera embarcar y dedicarse solamente a trabajar, porque tenía un hijo, mi hijo era muy chiquito y venía de una familia muy pobre y necesitaba darle de comer, algo tan simple como eso. Punto Género, lunes, 23 horas. Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa, nos estamos acomodando, es un día donde en un rato nada más empieza la discusión por este proyecto tan pero tan importante que pretende hoy tener dictamen, que es la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, o desde el cual se paga impuesto a las ganancias, pero eso lo dejamos para dentro de un ratito porque ahora me está llamando Sofi Raimundes, que está en el móvil, con esta exposición Fronteras Abiertas, a ver qué nos va a contar Sofi. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola, Buenas tardes Sofi. para vos. ¿Cómo Saludo va? también a los compañeros y compañeras que están trabajando en el piso. Muy bien acompañada. Les cuento que estamos en el pasillo que une el anexo A con el anexo C, porque hoy comienza en esta serie de 5 exposiciones de Fronteras Abiertas la exposición de metáforas en color. Y para hablar sobre esta exposición, que es la última, dijimos, de estas 5, estamos con quien invitó esta muestra, la diputada Gabriela Pedralgui, de la provincia de La Rioja, por el Frente de Todos, que bueno, fue quien posibilitó la exposición de diferentes artistas aquí dentro de la Cámara. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Primero le consultamos sobre esta muestra en particular y también sobre la importancia de la exposición de estas 5 que han tenido lugar aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes para todos, para todas. Gracias por acompañarnos, por sobre todo, por difundir. La marca de este programa básicamente es eso, ¿no? Es difundir el arte y la cultura de La Rioja. Hoy con esta exposición, Federico Chumbita, que va a estar hasta el 29 aquí en este pasillo, en esta enorme casa.
que nos albergó durante todo este tiempo. Estamos muy felices por la realización, nos sentimos muy acompañados y obviamente también agradecidos por tener la oportunidad. Esto de fronteras abiertas se viene cumpliendo en los y las artistas que participaron en este año 2023. Federico Chumbita es un artista riojano, joven, intuitivo, por sobre todas las cosas, pero que sale por primera vez o que llega a esta ciudad por primera vez aquí en estos espacios que nos brinda el Congreso, aquí en el anexo, en el que, bueno, semana a semana vemos pasar gran cantidad de muestras y la verdad que estamos felices por la realización, felices por Federico, contentas de cumplir este ciclo y bueno, avanzando ya en proyectos para el 2024. Hola, diputada Pedrali, ¿cómo le va? Gracias por este ratito con nosotros. Melina Fleiderman la saluda. Y esta muestra Fronteras Abiertas habla de qué fronteras exactamente, de cuáles, entre qué y qué. Bueno, entre qué y qué, la verdad que las fronteras de nuestra provincia, ¿no? Marcadas por ahí, digamos, yéndonos trayendo a nuestro espacio, este espacio tan querido que para mí es el lugar donde trabajo y me desempeño casi todas las semanas, algo que llevo muy, digamos, con un compromiso muy grande desde hace muchos años, que es con la cultura de mi provincia. Y empezamos en marzo con exposiciones de alguna forma internacionalmente, con una exposición en Washington y después en Nueva York. De ahí largamos este ciclo de actividades aquí en el Congreso, que es nuestro cuarto artista, y vamos a terminar este año con nuestro proyecto de cierre en la provincia de La Rioja, y ya estamos trabajando con un Fronteras Abiertas federal que vamos a proponerle también a otros compañeros y compañeras diputados que formen parte para el 2024 de este espacio. Y como verás, aquí nos acompañan muchos riojanos y riojanas que viven aquí en Buenos Aires, que se sienten un poquito más cerquita de su tierra cuando se acercan a un artista, cuando pueden acompañar su obra. La verdad que estamos contentos porque nos vengan a acompañar, porque acompañen al artista, pero por sobre todas las cosas también porque queremos seguir apoyando al arte y la cultura de La Rioja, que sin lugar a dudas tiene un sentido, también forma parte de quienes somos, de nuestra esencia, ¿no? Y vemos un poco de la mano del artista el quiénes somos, ¿no? Claro, es interesante porque el título de esta exposición encierra, si se quiere, no de una contradicción, pero algo para reflexionar, porque la frontera es un límite, es un contorno, es una manera de justamente de circunscribir, y lo que propone en muchas expresiones el arte es precisamente lo contrario, ¿no? Es trascenderlo, es abrirlo, es unir. El arte, lejos de limitar, une. Y además, por lo que estoy viendo solo por estas imágenes, el artista es extraordinario porque tiene una expresión y un potencial que puede ser digamos, de un potencial artístico digno de exhibirse en cualquier museo del mundo. El proyecto se llama Fronteras Abiertas, entonces básicamente es lo que dijiste, obviamente lo podemos hablar, discutir, dialogar, la verdad que se suma a todas estas acciones que queremos hacer. Federico es enorme, tiene muchísimo por crecer, muchísimo para mostrar, los invitamos a que pasen y vean su obra, la verdad que es hermosa, maravillosa y queremos que sea parte de su éxito y de su conocimiento, ¿no? El éxito de este proyecto es básicamente ese, ¿no? Dar a conocer a nuestros artistas y ponerlos de alguna forma con lugares que hasta ahora no habían tenido la oportunidad. Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes, Fabián Waldman te saluda. Estás hablando de cultura, estás hablando de un pintor que ha recibido apoyo de parte del Estado. Esa discusión que está ahora en medio de la campaña electoral, ¿cómo la ves reflejada en la cotidianeidad de justamente artistas o escritores que necesitan del apoyo del Estado para llevar adelante sus tareas? Y si pensás que eso puede estar de alguna manera en riesgo
en estas elecciones. Bueno, hola Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. La verdad que estoy en una lucha permanente con respecto de eso, pero no contra las decisiones de que el Estado intervenga. La verdad que los talentos son naturales. Nosotros no podemos decir que el artista va a estar intervenido por el Estado, pero sí necesita el Estado para ser parte de ese crecimiento, de la difusión de su obra, del acompañamiento, de enmarcar esta obra, de viajar a distintos lugares. El Estado tiene que estar presente, por lo menos quien habla acá ha sido parte de muchos años de la vida artística y cultural de mi provincia. Desde el Estado se han generado oportunidades que no hemos tenido nunca antes. No va a venir el Estado, sin la presencia del Estado es poco el mercado que puede intervenir en la creación, en el apoyo, en el sustento, en la promoción de los artistas y las artistas de mi provincia, que está a 1.200 kilómetros capaz que de esta ciudad tan cultural, tan atravesada por tantos espacios culturales, donde de alguna forma por ahí las cosas las tienen un poco más cerca, ¿no? Creo que sin la presencia del Estado difícilmente Federico podría llegar con su obra a que la vea por lo menos la gente que la va a ver estos 10 días aquí en el Congreso. Creo en eso, creo que es una discusión que sin lugar a dudas hay que darla y no me cabe duda de que entiendo a todo lo necesario para seguir creciendo como arte en general. Y hablo de todo, ¿no? En nuestra provincia tenemos una feria del libro que cumplió 21 años, también promocionada del Estado. Antes ni librerías había. Digamos, tenemos una feria de la música, feria de la danza, donde nuestros artistas y cualquier espacio de la cultura tienen la oportunidad de seguir escuchando, de estar más cerca, de capacitarse, de tener talleres que sin lugar a dudas la distancia nos rompe mucho de los caminos, se quiebran carreras, así que bueno, ojalá que no suceda y que podamos seguir siendo parte y estar en la vida de muchos de nuestros artistas. Gabriela, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. Aprovecho para consultarte. Hola, María. Porque, bueno, mañana entre muchos de los proyectos que se van a debatir en la sesión tiene que ver con la creación de universidades nacionales para que todos los ciudadanos y ciudadanas del pueblo argentino puedan acceder a carreras universitarias sin tener que mudarse cientos de miles de kilómetros, ¿no? Bueno, quería consultarte qué mirada tenías sobre estos proyectos de creación de universidades y en líneas generales las expectativas que tenías respecto a la sesión de mañana con el tratamiento de este proyecto de reforma del impuesto a las ganancias. Bueno, la verdad que estoy absolutamente de acuerdo con la creación de universidades, quienes también de alguna forma sabemos que tienen que estar cerca de sus vecinos, de las familias, de quienes tienen la oportunidad. La verdad que muchas de estas universidades se centran en algún sentido aquí en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, pero también hay universidades importantes como la de Río Tercero, que viene hace rato peleando su espacio para poder hacerlo, la de las madres. La verdad creo en la educación pública, la defiendo. Creo que allí está el importante crecimiento de nuestro futuro y también, ¿por qué no?, quienes tuvieron la oportunidad de estudiar y de nutrirse en la universidad pública para seguir siendo. Con respecto a la sesión de mañana, bueno, ojalá que están trabajando fuertemente en la sesión de mañana, podamos dar quórum y poder votar sin lugar a dudas semejante decisión importante que ha tomado nuestro ministro de Economía en el marco de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina que necesitan en estos momentos de economías difíciles, de devaluación, que le podamos devolver algo de su trabajo y reconocer básicamente que un trabajador no debería pagar impuestos, ¿no?
Diputada, a propósito de esto último que está usted diciendo, y mañana también se espera una movilización muy importante, ¿no?, de la CGT que acompañe este proyecto. O sea, le va a dar un respaldo y un impulso político a esta discusión que bueno, me imagino que también va a ser muy importante de considerar. Bueno, sí, esperamos esa movilización. Anoche cuando viajábamos para acá había algunos dirigentes que venían y nos comentaron que esperaban mañana movilizar y acompañar obviamente la votación y la presentación del proyecto para que sea en definitiva una ley. Sí. Y desde ese lugar, ¿cuál es tu opinión, Gabriela, con respecto a la postura de la oposición que cuando el ministro Massa había lanzado la iniciativa plantearon que lo esperaban en el Congreso para aprobarla y ahora pareciera que no están tan de acuerdo con la medida? Bueno, que vos todo lo dijiste todo. La verdad que esta es la oportunidad de poder apoyar a un proyecto importante hacia todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina que necesitan, sin lugar a dudas, poder cumplir y de parte de nuestra y bueno, y ellos también deberían cumplir con su palabra, ¿no? Creo que los trabajadores y trabajadoras de la Argentina se los agradecerían mucho. Le agradecemos mucho, diputada Pedrali, por este móvil, por mostrarnos esta muestra Fronteras Abiertas. La verdad que es precioso también que se llenen los pasillos de este anexo, más allá de debates y de discusiones de arte. Así que me parece que todo es muy importante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, los invitamos. Gracias por habernos acompañado durante todo este ciclo importante aquí en el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta dentro de un rato. Sofi, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos quedamos acá trabajando. Les recordamos que se puede venir a visitar esta muestra de manera libre y gratuita hasta el próximo viernes. Este no, sino el siguiente, 29 de septiembre, de 8 de la mañana a 20 horas, acá en Rivadavia 1841. Último ciclo, entonces, de Fronteras Abiertas. Muchas gracias. Además que son súper lindos los cuadros. Sí, son muy lindos. El detalle es que puede venir cualquiera, solamente con la presentación del DNI puede pasar, digamos. Sí. Eso es el único requisito. Y la verdad que es interesante porque la cultura es también parte de la vida cotidiana que tenemos nosotros, ¿no? Sin duda. Cuando vas por la calle, cuando te subís al subte, cuando vas en el bondi, todo el tiempo estás observando lo que ha construido el ser humano y las piezas de arte quizá son un momento para una reflexión. Cada uno las interpreta después específicamente, en este caso como quiere. Es buena la convocatoria, es lindo el título, Fronteras Abiertas. Efectivamente me parece que hace alusión a una definición muy clara y muy concreta de cómo vemos el país muchos de los argentinos, ¿no? La necesidad de recibir y de aceptar a todos los que, como dice la Constitución, no voy a abundar en demasiado, ¿no? Y aparte, en general, justo el otro día, el fin de semana pasado o el anterior, fui a ver una obra que recorre la vida de Quinquela Martín. Ah, mira. Que se llama Benito de la Boca o Benito el Artista de la Boca. Es una obra espectacular que transcurre dentro del museo que donó Benito Quinquela en la Boca. Y pensaba esto justamente, es tan larga la carrera de un artista, es tan difícil la carrera de un artista y son tan necesarios. Nosotros que hemos vivido en épocas a donde los artistas estaban prohibidos, censurados, a donde no se podía expresar nada, es de un valor realmente muy importante. Y que sean expuestos y que tengan aquí un artista de La Rioja, un espacio para contar su obra, me parece que es algo muy destacable. Así que está bueno que los diputados y las diputadas también impulsen a sus provincias desde este aspecto. Vamos a repasar todo lo que sucedió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de cara a lo que va a pasar ahora en un ratito nada más, que es tratar de avanzar en un dictamen favorable para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. El proyecto tiene único giro a esta comisión
la idea es que hoy llevaremos adelante una reunión de carácter informativa donde escucharemos en primer lugar a funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo, luego escucharemos la palabra de varios representantes de las distintas organizaciones sindicales y luego obviamente lo abriremos a las preguntas y opiniones. Quisiera hacer algunas referencias con respecto al proyecto. El proyecto central es que levanta el mínimo no imponible y lo pone, le da una determinación, que son 15 salarios mínimos vital y móvil, no dependemos más de la lapicera de nadie que nos actualice. Hay una determinación de cómo se saca y son 15 salarios mínimos vital y móvil. Y fechas. Tiene 2 actualizaciones anuales y además tiene una escala porque no se elimina el impuesto a los altos ingresos. Y tiene una escala progresiva que va del 27 al 35 según la cantidad de salarios mínimos que se exceda después de los 15 salarios o los 180 anuales. Y esa progresividad que se da también, a mí me parece perfecta porque toma por primera vez algo que correctamente dijo la diputada Loa Casas, que es la relación entre el exceptuado de pagar y el mínimo no imponible. Porque por primera vez no hay un número para el exceptuado de pagar y otro número para el mínimo no imponible, sino que el mínimo no imponible es la suma de los 180 salarios mínimos vitales y móvil. Entonces lo que se paga es el diferencial sobre eso y sobre lo que cobra un trabajador. Quiere decir que hay 800.000 trabajadores que dejan de pagar ganancias y los 90.000 que quedan pagando pagan infinitamente menos de lo que venían pagando. Con las normas existentes, lo que estuvimos haciendo desde hace muchos meses, no es una cuestión del mes pasado, desde hace muchos meses estuvimos analizando e interpretando normas que tienen que ver con dispensas en el impuesto a las ganancias para rentas de cuarta categoría, como es el bono por productividad. Nunca había sido interpretado y lo hemos interpretado desde la Dirección Nacional de Impuestos, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, a los efectos de clarificar y que se liquiden los salarios y el impuesto a las ganancias vigentes sobre esos salarios de acuerdo a lo que la ley manda, de acuerdo a lo que el decreto determina y de acuerdo a la interpretación que como organismo de aplicación y como organismo competente estamos habilitados para hacer. Hemos mantenido muchas reuniones con distintos gremios, con distintos sectores de actividad. Cada sector de actividad tiene una especificidad, tiene un tipo de actividad que lo que hace que requiera algún tipo de interpretación especial. Los convenios colectivos de trabajo, muchos de ellos datan de muchos años y entonces uno no se tiene como autoridad de aplicación en materia competente en términos tributarios, no se tiene que ceñir a la literalidad de lo que el convenio indica porque el derecho tributario es totalmente ajeno y separado y autónomo del derecho laboral. Por eso es que comenzamos esta tarea desde hace mucho tiempo. Reivindicar que el salario no es ganancia y en ese sentido quiero decir que si hay alguien que ha sido consecuente con este concepto es nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, que impulsa este proyecto de ley como consecuencia y siendo consecuente de lo que él siempre ha pensado y expuesto en relación a este aspecto. En segundo lugar, la verdad que agradecer los esfuerzos que en general la dirigencia gremial, tanto de la Confederación General del Trabajo como de las dos CTA, ha hecho en relación a explicarnos y convencernos y persuadirnos sobre esta necesidad y los antecedentes legislativos como el del diputado Palazzo al lado mío, que han sido la base para la formulación de esta propuesta. El impuesto a las ganancias, cuarta categoría, tiene la ventaja para el recaudador de su facilidad porque es como ir a cazar en el zoológico. Es imposible para el trabajador o trabajadora eludirlo o excluirse de esa imposición.
Hemos tomado mecanismos dentro de la Administración Federal donde hemos mejorado la recaudación de IVA, estamos mejorando mucho la recaudación del impuesto país. También hemos, como lo dije anteriormente, en otra exposición, hemos hecho manuales de procedimientos sobre las actividades granarias, mineras, pesca, también en lo que es seguridad social. Con el libro Sueldo Digital, en lo que va del año hemos registrado más de 60.000 trabajadores, junto con un trabajo en conjunto con el Ministerio de Trabajo, porque anteriormente las fiscalizaciones que hacía el Ministerio de Trabajo de las provincias quedaba solamente en una multa. Hoy va el Ministerio de Trabajo de la Nación y con un sistema certificado que se llama Action, automáticamente al quit del empleador le ponemos los quiles de los empleados. Así hemos registrado, como le decía, casi 60.000 trabajadores este año y hemos regularizado más de 56.000 sueldos mal liquidados. Y por otra parte, la Dirección General Impositiva, como le decía, hicimos área especializada para tratar de achicar la evasión y la elusión. Y en la Dirección General Aduanera lo mismo. Hemos comprado 7 escáneres, hemos puesto cámaras en todos los puestos fronterizos y a su vez estamos trabajando muy fuertemente en conjunto con una mirada integral del organismo. Si no, antes se veía la parte de seguridad social, se iba a fiscalizar solamente los libros sueldo, el libro sueldo papel, que teníamos que confiar, que el 931 coincidiera con el libro sueldo papel, había que ir al lugar y hoy lo que podemos hacer es fiscalizaciones remotas y presenciales. Hemos trabajado a lo largo de estos años en la intersindical del salario no es ganancia, donde hay sindicatos y compañeros y compañeras de los sindicatos de todas las provincias de la Argentina. Hemos apoyado el proyecto de nuestro compañero Sergio Palacio y de los diputados y diputadas sindicales, que retoma la discusión que desde hace años nosotros tenemos planteándole a distintas gestiones del gobierno. Quiero también decir acá que hemos sido escuchados tanto por AFIP como por la Secretaría de Ingresos Públicos, particularmente agradecer porque se hizo un trabajo técnico que en el caso nuestro nos llevó a incluirlos en la paritaria docente y en muchos, como se mencionó antes, convenios colectivos de trabajo, pero eso tenía un límite y el límite era la ley. Y nosotros sostenidamente dijimos, los compañeros y las compañeras de la central, la necesidad de modificación de esta ley, porque la paritaria solo podía resolver parcialmente este problema. Bueno, ahí está el raconto de todo lo que pasó en la comisión de la semana pasada de Presupuesto y Hacienda, con la participación de distintos funcionarios que iban dando o iban poniendo en números las implicancias que tiene este proyecto, que tiene que ver, o el mensaje que digamos más contundente, es lo que viene pidiendo o entendiendo Sergio Massa desde hace una buena cantidad de tiempo, cuando recibió también aquí en este Congreso de la Nación, cuando era titular de la Cámara de Diputados, a todos los responsables de todos los gremios. Y se estaba en ese entonces debatiendo la modificación del piso del impuesto a las ganancias y como nunca antes recibió los referentes de los distintos sindicatos y asociaciones de trabajadores y ahí, bueno, se debatía todo esto que estábamos charlando nosotros, ¿no? Lo que se da en cada una de las actividades, cómo hay actividades que no pueden resistirse o no pueden decir no quiero hacer horas extras o no quiero hacer guardias o no quiero trabajar más. Hay actividades que tienen implícita esta forma y aparte lo que hablábamos también, la particularidad que tiene este impuesto, que es que directamente tu trabajo te lo quita. Entonces no hay una retención, es directamente te lo quita tu empleador. Con lo cual el trabajador no puede elegir entre si quiere o no quiere, entre si cumple o no cumple, es directamente a tanta cantidad de horas, tanto cantidad de sueldo, pum, pagás el impuesto. Y políticamente también es la vuelta del Massa del 2013-2015, ¿no? Ahí hubo varios guiños en la comisión de presupuesto la semana pasada que todos le reconocían
a Massa haber sido muy coherente y haciendo campaña incluso contra el actual oficialismo, sosteniendo, por un lado, la pata de la seguridad y terminar con la puerta giratoria, no sé si se acuerdan, y por el otro lado, la promesa de eliminar el impuesto a las ganancias. Y estamos viendo una campaña de Unión por la Patria mucho más masista, Claro. iba a decir Enfocada masificada, en las pero medidas, sí, con un Sergio Massa recuperando muchas de las propuestas históricas que él siempre ha sostenido, con mucho más liderazgo y mayor protagonismo, con con los reivindicaciones, anuncios del Ministerio de Economía, pero también estando él al frente de todo, que era algo que le estaban reclamando un poco de los otros sectores del frente de todos, particularmente los gobernadores. Mañana seguramente, si llega a haber quórum y la sesión se lleva a cabo, y si querés después repasamos, lo más probable es que el número estaría más o menos asegurado para que el Frente de Todas pueda dar inicio a la sesión, que Sergio Massa esté ahí presente en el recinto, los palcos, porque va a querer capitalizar esa victoria, no solamente porque es el que presentó el proyecto, sino que va a ser una de las principales propuestas que logró cumplir en el marco de las elecciones generales. Ya vamos a hablar de eso, de quiénes pueden llegar a ocupar los balcones del recinto. Ese no es un dato menor y obviamente le va a dar mucho más impulso a lo que suceda aquí en la Cámara de Diputados. Nos está llamando Sofi desde el anexo, a donde en un ratito nada más se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sofi. Meli, bueno, dejamos de trabajar abajo en la muestra que seguía con la inauguración, esta muestra de la diputada Pedrali, y nos vinimos directamente al segundo piso, a la sala 2, la sala de reuniones del anexo C, porque en minutos nada más, en media hora exactamente, va a comenzar una nueva comisión de presupuesto y Hacienda para tratar justamente el tema de ganancias. Tuvimos una comisión la semana pasada con representantes del Ejecutivo, una reunión informativa, y en la comisión del día de hoy se va a intentar dar dictamen para que mañana martes sea tratada dentro del recinto en esta sesión especial. La semana pasada estuvo presente Carlos Castañeto, que es el titular, el presidente de la AFIP, explicando cuáles son, bueno, los principales lineamientos de este proyecto de ley que fue impulsado por Sergio Massa y que intenta convertirse justamente en una ley más allá de este decreto que va a estar vigente hasta fin de año. Estuvo también Claudia Balestrini, la diputada obviamente diputadas y diputados nacionales, representantes de diferentes sectores políticos, partidos políticos, pero también estuvo la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, exponiendo y hablando justamente de cuáles son las principales características o los principales temas a tener en cuenta en este proyecto de ganancias que dejarían de tributar, o sea, dejarían de pagar aproximadamente 80.000 personas, son los que cobren por encima de 1.770.000 pesos. Es un universo, bueno, muy importante, ¿no? De personas y que además, de trabajadores y trabajadoras, y que además ha sido una de las banderas más importantes de la gestión del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Así que aquí estaremos desde las 4 de la tarde, no se sabe finalmente a qué hora terminará. Sí, lo que trascendió es que Juntos por el Cambio se va a oponer, pero puede llegar a haber consenso para llegar al dictamen rápidamente. El objetivo de la comisión del día de hoy es dictaminar para que mañana sea tratado entonces dentro del recinto. Todavía no llegó nadie aquí a la sala 2, solamente varios colegas periodistas. Claro. Aquí estamos trabajando desde temprano. Vamos a ingresar en minutos nada más a la sala porque recién están abriendo las instalaciones y se espera que en minutos nada más ya comiencen a llegar entonces los diputados y las diputadas que forman parte de esta comisión que preside el diputado oficialista de la ciudad de Buenos Aires, Carlos Heller. También estaba pensando, Sofi, vos cuando tengas que moverte nos avisas dentro de todos los expositores con los que contó esta comisión, fueron los referentes de gremios distintos, pero que cuando uno se pone a mirar la especificidad de cada una de las actividades, por ejemplo, docentes, ahí estuvo presente Sonia Leso, explicaba que, docentes claramente es un caso, si querés, de una de las injusticias tributarias que se cometen, porque son docentes que habitualmente lo que les sucede es que están pluriempleados
o que tienen un cargo jerárquico en una escuela y después para completar tienen un cargo en otra, entonces terminan pagando ganancias y vos decís, pero ¿cómo puede ser si los docentes tienen sueldos bajos y no llegan al fin de mes? Claro, sucede que los docentes pasan y saltan como pulgas de escuela a escuela y es muy sacrificado, se la pasan el día trabajando con sueldos que están muy devaluados, que son muy magros, pero que en algunos casos, si logran un cargo jerárquico, terminan pagando ganancias, entonces terminan ellos viendo en su bolsillo un deterioro enorme a lo largo de todos estos años, porque por ahí, por cubrir ese cargo jerárquico, terminan atrapados en el impuesto a las ganancias y cobran menos de lo que cobra una maestra que recién se está iniciando. O sea, se producen esas injusticias, ¿no? Sí, igual. Y lo explicaban cada uno de los referentes de distintos sindicatos. Viste que Aleso dijo en la reunión informativa que el porcentaje de docentes que paga ganancias era menos del 5%, Mirá, más o menos. Justo, no sé si es posible, ahora se lo pido a Lore al aire y perdón, yo no sé si es posible, porque Mauricio, cantando la semana pasada, presentó acá el desglose de cuáles eran los rangos de profesiones o de actividades que más pagaban ganancias. No me acuerdo si era ese porcentaje o no, pero sí me acuerdo haberlo visto en la lista y yo dije, qué raro, ¿cómo puede ser? Docentes, trabajadores de la salud. Sí. No, hay un desglose también para poner visualmente que se note todas las diferentes profesiones que hoy en día están pagando ganancias y que no son solamente para desmitificar que son los más ricos los trabajadores, ¿no? Que cada uno de los sectores profesionales están pagando hoy ganancias. La realidad es que, al menos por lo que antes había dicho la propia Aleso, en el caso del rubro docente es un porcentaje muy pequeño, pero bueno, es también mostrar que también hay docentes que hoy en día están pagando ganancias. Están alcanzados. No solamente trabajadores de fábricas de hace muchísimos años, digamos. Tiene que ver con desmitificar algunos lugares comunes a los cuales se llega cuando se piensan quiénes son los que están pagando ganancias. Claro, ¿cuál es el universo? Sofi, algo para dejar en claro, los trabajadores que dejarían de pagar este impuesto si se elimina la cuarta categoría son 800.000. Que es un porcentaje muy importante. No con ánimos de corregirte. Me corrijo porque dije 80.000 y son 800.000. Sí. Me quedé pensando, pero no era para corregirte a vos, era para pasar en limpio porque son cifras que uno se puede ahí equivocar. Tenés 90.000, que es el número de los que efectivamente continuarán incluidos, que era lo que repasábamos antes con Mary, continuarán abonando esta contribución. Claro, es importante porque la gran batalla de Sergio Massa, cuando empieza a escuchar atentamente estos reclamos históricos de los distintos sindicatos y trabajadores, es poder corregir ese piso engrosadísimo de trabajadores que empezaban a ver afectados sus ingresos, cuando en realidad lo que no tenían eran más ganancias, justamente. Lo que tenían por ahí era más facturación, por ahí era el resultado de las paritarias, el resultado de la inflación, pero su calidad de vida, lejos de mejorarse, sucedía todo lo contrario. Me acuerdo aquí, sentados en una de esas salas donde habitualmente debaten los diputados y las diputadas, personas que de otra forma, si no habría sido por este proyecto de ley, no se habrían sentado en la misma mesa, ¿no? Porque había de sindicatos que están históricamente enemistados o que no participan de otras mesas de negociación, y ahí quedaron expresados distintas actividades que simplemente, algunas vienen logrando muy buenas paritarias, pero por ejemplo, Palazzo, que también es de la bancaria, que suelen tener salarios o paritarias, discusiones paritarias muy buenas, terminan en un amplísimo porcentaje pagando impuestos a las ganancias. Los trabajadores de la bancaria. Sí, recordemos que el salario mínimo dentro de los bancarios ronda los 400.000 pesos, con lo cual la mayoría de ellos, si le suman las horas extras, seguramente estarán incluidos dentro de este aporte. Sí, lo que te sostenían cada uno de los dirigentes sindicales que estuvo presente es que la bandera del salario no es ganancia, la están esgrimiendo hace muchísimos años, que forma parte de la propia liturgia de los movimientos sindicales. Incluso creo que fue Dar el que recordó que el paro, han habido paros nacionales por este motivo. El enfrentamiento. Mucho enfrentamiento entre Moyano y Cristina Kirchner, el acto en la cancha de Vélez, donde fue el parteaguas prácticamente. Y por otro lado la promesa que no ejecutó Mauricio Macri de eliminarlo, sino que tenía 1 millón y monedas cuando él llegó al gobierno
en el año 2000, en diciembre de 2015, y terminó con 2,5 millones de trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. En el 2020, el gobierno de Alberto Fernández lo redujo hasta 890.000, y hoy quedarán solamente 90.000 trabajadores. ¿Cuántas veces decís que el día de mañana, cuando estén los discursos, escucharemos esa chicana por parte del oficialismo? N veces. Fue promesa de Mauricio Macri en el 2015. N veces. N veces, al igual que el cambio de postura de parte de Juntos por el Cambio, y la otra muletilla va a ser, es una medida de campaña. O sea, vas a tener 3 o 4 discursos sobre los cuales ya vamos anticipando lo que van a decir mañana. Se lo podemos decir nosotros. Sofi, te agradecemos mucho y obviamente te queremos liberar para que te puedas ir acomodando ahí en la sala, y desde ya si hay algún diputado o diputada con quien podamos ir conversando, nos vas avisando, tenés prioridad. Quiero poner en pantalla este cuadro del que estábamos haciendo referencia recién para que analicemos esto, ¿no? Las actividades que van a ser o que se verían beneficiadas porque son las que hoy están alcanzadas por el impuesto a las ganancias y con el porcentaje. Comercio al por mayor y al por menor, extracción de petróleo, gas y explotación de minas, suministro de electricidad, gas, agua y cloacas. Ese 100% es dentro de lo que decías vos, ¿no? Mary, o sea, el porcentaje de trabajadores que van a seguir, que pagaban y ahora no van a tributar. Exacto, pero ahí, perdón, ahí lo que yo entiendo es que, claro, esos son 800.000 que dejarían de pagar impuestos a las ganancias, que hoy están alcanzados, y el porcentaje que ocupan dentro de esta masa de trabajadores. Claro, ¿no? A ver, ¿cuántos trabajadores de comercio por mayor y el por menor van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias una vez que se aplique la ley? Bueno, 46.567 trabajadores y trabajadoras, que representan casi el 6% del total de trabajadores que hoy en día dejarían de pagar. Exacto. Con la construcción, trabajadores de la construcción, trabajadores de los servicios de salud, trabajadores de servicios de hoteles y restaurantes, todo lo vinculado al turismo, trabajadores de la actividad de la agricultura, la ganadería y la pesca, y resto de actividades. Sí, acá no están, por ejemplo, los docentes, lo que apuntaba el otro día. Ahí empiezan a aparecer. Perfecto. Porque sigue. Claro. De la industria manufacturera, que incluye los trabajadores del aceite y la harina. Claro, los harineros cobran salarios los aceiteros cobran salarios muy elevados, en una paritaria más importante, con un bono anual también, no recuerdo el número, pero sí es superior inclusive al de los bancarios. El bono que deben ser bonos de producción. No, es un bono que convenia el gremio directamente con la Cámara Aceitera y que es muy fuerte. Claro, y que se adosa al salario, por eso con ese bono pagan impuestos. Sí. Trabajadores de la defensa, seguridad, enseñanza pública, ahí tenés, ¿ves? Y resto de administración pública. Bueno, de esa masa de 800.000 trabajadores, mirá, representan hoy un 14,50%. Claro, no estamos hablando del total de los trabajadores alcanzados por el impuesto. Estamos hablando cuando el universo son los que van a estar exceptuados a partir de este proyecto. Sí, que tiene que ver, que esto también lo circulaba el propio Ministerio de Economía, con esto. A ver, ¿de qué se está hablando cuando se habla de trabajadores y trabajadoras que van a dejar de pagar ganancias? No son todos simplemente de la industria manufacturera, que es el lugar común que a veces se llega, bueno, que se representa el 20% del total de que dejaría de pagar, pero bueno, dar cuenta de que hay un montón de otras profesiones y trabajos que están pagando el impuesto a las ganancias que lo dejarían de pagar a partir de la implementación de esta ley. Tiene que ver con eso, me parece, desmitificar algunas de las preconcepciones que hay en torno a quienes pagan ganancias. Claro. Y ahí está servicios de comunicaciones, telecomunicaciones, celular, de la industria de la telefonía celular y de la internet, servicios de transporte y almacenamiento, o sea, claro, los camioneros, y todo lo que tiene que ver con el traslado de alimentos, y docentes de la enseñanza privada. Tiene una cantidad importante, ¿no?, de docentes de la enseñanza privada. Que es de vuelta, ese 6,3% es de lo que representa del universo que va a dejar de pagar ganancias. Eso decía un poquito menos del 5% del total de trabajadores, de docentes que estarían trabajando.
Bueno, pero también. bueno, ahí están representadas un montón de actividades que son de lo más diversas, ¿no? Con convenios de colectivos muy diferentes, con formas de contratación muy diferentes, pero ahí vos tenés, por ejemplo, todo lo que incluye transporte, servicio de transporte y almacenamiento, que es lo que te dicen los camioneros. Vos no dejás el camión a mitad de camino solo porque te estás venciendo en tu horario o en tu régimen, o las horas de nocturnidad. No es lo mismo un camionero que viaja desde las 5 de la mañana, no va a cobrar lo mismo que uno que viaja a partir de las 10. Igual tienen muchas exenciones impositivas en el Sí, caso ya particular. recordamos que a lo de los viáticos ya se lo habían otorgado el año pasado, o sea, al fin del año pasado. Y las horas extras, y las horas extras, y el no sé, SAC, pero... el aguinaldo también. Sí, tienen bastantes el año pasado. Sí. Lo mismo que los médicos, los trabajadores de la salud. Los sindicatos. Los trabajadores de salud no se terminó de aprobar la... Los de salud sí. Sí, pero no... Sí, quedaron aceptados, sobre todo en la cuestión de las guardias. De las guardias, de hecho, era de las guardias. Era las guardias. Qué bueno, que son las horas extras. Porque hay trabajadores que hacen 2 días seguidos de horas y después el resto de los días están en otro hospital. O en la salud privada. No, quería decir que todas esas profesiones y rubros que vimos en ese cuadro van a estar movilizando el día de mañana, no tengamos ninguna duda. Los camioneros van a estar movilizando el día de mañana, la CGT va a estar movilizando mañana, seguramente los sindicatos docentes también estén movilizando mañana, porque las CTA, las 2 CTA están convocando para el día de mañana, así que cada uno de esos rubros con sus respectivas centrales sindicales van a estar en las afueras del Congreso movilizando en apoyo a este proyecto. Bueno, y adentro, ¿quiénes van a sentarse? ¿Quiénes van a sentarse? ¿Te los parece? Balcones. No, los balcones no estamos viendo un poquito el análisis a ver cómo viene ya el quórum. Pero para un minuto, Mary, antes de eso, ¿ves? Ya están circulando, perdón, Mary, que te interrumpa, pero para que me voy a poner los anteojos, porque si no veo un poco. Pero ves que ya está circulando la convocatoria de distintas agrupaciones para la movilización de mañana, que te confluye acá, ¿no? Después en el Congreso de la Nación. Entonces, por eso yo digo, tal vez alguno diga permiso, de paso me veo el debate en vivo. Al palco van a estar invitados, eso está clarísimo. Los principales referentes van a estar allí. Por ejemplo, trabajadores. Los 3 secretarios generales de la CGT van a estar ahí. Los directores, digamos, los secretarios generales de los sindicatos más importantes también van a estar. Por ejemplo, una de las convocatorias es de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. El salario no es ganancia, trabajadoras y trabajadores queremos una equidad de distribución de la riqueza, así que bueno, se reúnen en la sede gremial, en Alsina al 1200 a las 10:30 de la mañana y marchan hasta acá, hasta el Congreso. Otra de las convocatorias es de la Corriente Federal de Trabajadores. También lo mismo. Estos se reúnen a las 11:30 ahí cerquita en San José y Alsina y marchan hasta acá, hasta el Congreso. Todas y todos al Congreso en apoyo a la ley que elimina el impuesto a las ganancias. Mañana venimos en helicóptero. Sí, además no me extrañaría, tomando en cuenta el antecedente de la semana, ya me olvidé, hace 15 días van a ser, de la presentación del proyecto en el Ministerio de Economía, que se arme un escenario, porque en el orden de tratamiento figura primero, no sé si específicamente va a pasar eso, pero que Sergio Massa, una vez que esté aprobado el proyecto, vuelva a salir a la calle a festejar el logro junto a los principales dirigentes de la CGT. Habría que ver, en principio, por ahí quiere dar una imagen institucional, que yo sepa no se está planeando construir ningún escenario ni nada por el estilo. Pero el escenario no necesitas nada, necesitas un camión como pusieron claro, se subió el camión en el Ministerio de Economía, no necesitas planear nada, digo, o sea, eso se resuelve muy rápido. ¿Vas a hablar, Sergio? Bueno, te llevamos el Mionca y listo, lo ponemos. Sí, pero de claro. Así que va a ser un momento para capitalizar electoralmente total y absolutamente. Por eso. Vamos al anexo, ahí está Sofi con una entrevista. Bueno, como les adelantábamos en la salida anterior, ya estamos trabajando dentro de la sala de reuniones del anexo C, porque en minutos nada más va a comenzar la Comisión de Presupuesto y Hacienda y por eso vamos a hablar con el diputado Hugo Yasky sobre cuáles son las expectativas respecto a esta comisión. ¿Finalmente se va a llegar al dictamen? Sí, creo que estamos en condiciones de que hoy haya dictamen. Esto nos va a posibilitar mañana
tener la posibilidad de que en la sesión definitivamente se convierta ya en ley aprobado por diputados este proyecto que para los trabajadores y trabajadoras de todo el país va a representar un avance enorme. Como se sabe, teníamos gran parte de los salarios de nuestra gente confiscada prácticamente por este impuesto. El gravamen ahora se va a convertir, esto es lo que hoy se va a aprobar acá, en un impuesto a los mayores ingresos, con lo cual menos del 1% del total de los que hasta ahora pagaban eso, del total de los trabajadores, va a estar pagando este impuesto. Así que un gran avance y llega en un momento justo, pues tenemos muchos problemas de erosión del poder adquisitivo a raíz de, lo que todos conocemos, la inflación, los aumentos de los precios. Diputado Yasky, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido, Melina Frederman lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Y por ahí también, como un debate que tardó mucho en darse, ¿no? O sea, el valor político que tiene este mensaje para los trabajadores, porque mañana de todo esto viene acompañado por distintas movilizaciones. Sí, es un tema que ustedes saben, hace muchos años el movimiento sindical lo viene planteando y viene peleando por esto. Incluso durante el gobierno de Cristina estaba planteada esta disputa. Mauricio Macri aprovechó eso, hizo campaña diciendo que él el impuesto a las ganancias lo eliminaba ni bien asumiera. No solamente no lo eliminó, sino que en aquel momento lo pagaba a un poco más de 1 millón de trabajadores, lo terminó pagando 2,5 millones al final del mandato de Mauricio Macri. Así que después de este largo recorrido, la convocatoria que estamos haciendo mañana va a ser multitudinaria frente al Congreso, porque es una manera de expresar el apoyo a la iniciativa, pero también de reivindicar este logro que durante muchos años significó tener que reclamar y tener que estar en la calle. Claro. Hugo, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. ¿Qué tal, María? Te hago una consulta. ¿Qué opinás sobre algunos de los cuestionamientos que hubo en torno a la eliminación de la cuarta categoría en un contexto de informalidad y que sabemos que aquellos trabajadores y trabajadoras que pagan ganancias son los que están mejor posicionados en términos de la escala salarial? ¿Qué opinas de esas objeciones que incluso han surgido de algunos sectores del Frente de Todos, como los vinculados a las organizaciones sociales, ¿no? Teniendo en cuenta que ganancias es uno de los impuestos más progresivos que hay. ¿Qué opinas sobre ese debate? ¿Qué se da dentro del Frente de Todos? No, yo creo que son contradicciones absolutamente secundarias. Cuando la clase trabajadora logra conquistas, el beneficio es para todos. Algunos la reciben más directamente, va a ser el caso de los que dejen de pagar ganancias, pero el avance es para el conjunto. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a un país que tenga un sistema tributario basado en la justicia tributaria. Vamos a discutir, ni bien terminemos de sancionar esto, cómo hacemos que sectores de altos ingresos paguen más impuestos, que van a servir para los que tienen trabajo y para los que no tienen trabajo. Si el Estado recauda más porque las clases pudientes, los sectores que hoy tienen los mayores niveles de renta y de ganancia, pagan más impuestos, eso es una conquista de todo y esto se inscribe en ese camino. No hay que ver solamente la foto, hay que ver la película. Y en la película, cada avance de la clase trabajadora, cada conquista que haga más justo el sistema tributario, como fue el impuesto a las grandes fortunas, ese es un avance para el conjunto. ¿Qué tal, Hugo? Fabián Gualman te saluda. Y en esa película que estás viendo, ¿cómo de alguna manera visualizás lo que se va a discutir mañana en la sesión? Si efectivamente va a haber quórum, tienen allí además de la discusión por ganancias, el impulso para el empleo en las pequeñas y medianas empresas y 5 universidades con algún cuestionamiento hacia alguna de ellas. Sí, creo que mañana en el capítulo
impuesto a las ganancias va a ser, la verdad, un debate pedagógico, porque va a mostrar claramente a los ojos de la sociedad quiénes son los que defienden con coherencia una sociedad donde el hilo no se siga cortando siempre por lo más delgado. Va a permitir escuchar a quienes en la época de Macri estaban de acuerdo con que este impuesto se eliminara, qué razones tienen ahora para estar en contra. Va a permitir confrontar aquel debate del impuesto a las grandes fortunas, donde la oposición decía que no se podía ponerle un impuesto a los ricos, con este en el que van a decir no se puede quitar un impuesto a los más pobres. La verdad que va a ser muy interesante, y en los otros temas espero que podamos aprobar todos los proyectos de ley, de ley de creación de universidades, porque los 5 proyectos están muy fundamentados, son necesarios. Espero que podamos aprobar la totalidad del paquete. Hugo, nos quedan solamente 2 minutos, así que apelo a tu poder de síntesis, pero te quería preguntar, dentro de lo que ha sido el debate en comisiones, ¿cuál es la situación concreta de los docentes, por ejemplo, respecto al impuesto a las ganancias? No, ahí hay un 15% del total, son cientos de miles, 15% de una cifra muy alta como es la de los docentes del país, que van a dejar de pagar ganancias. Maestras que son jefas de hogar y tienen 2 o 3 cargos y pagaban casi lo que pagaban de alquiler, profesores de escuelas de frontera, gente que acumula cargos directivos y horas cátedra. Hay muchos docentes del país que van a verse beneficiados. Claro, y que ahora se van a ver beneficiados dentro de este universo de 800.000 trabajadores que van a dejar de pagar el impuesto si esto se convierte en ley mañana. Gracias, Hugo, por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, Sofi, contanos cómo viene todo ahí. Bueno, por el momento están ingresando los medios que van a cubrir esta comisión tan importante que busca dictaminar para que sea tratado este proyecto en el recinto, en la sesión del día de mañana. No han llegado aún otros diputados y diputadas nacionales, estamos a la espera. Sí, gran presencia de medios, como les decía anteriormente, y se espera que se encuentre el consenso dentro de este debate. Se espera también que dure aproximadamente toda la tarde esta comisión, que iba a empezar ahora a las 16, así que en minutos nada más vamos a estar esperando que ingrese Carlos Heller, y cuando se siente en la cabecera con los representantes, ahí lo vemos, sí, perfecto. Pero claro. Bien, exacto. Bueno, uno de los primeros, ¿no?, que se sienta en la cabecera. Esperamos que se dé el quórum también para comenzar esta comisión, y aquí estaremos siguiendo de cerca cuáles son los diferentes debates, como un poco adelantaba Hugo Yasky, a ver qué opina o cuáles son los argumentos de la oposición. Así que aquí seguiremos de cerca, luego de lo que fueron las exposiciones de los representantes del Ejecutivo, ¿no?, la semana pasada, a ver qué es lo que debaten los legisladores. Los legisladores sin invitados especiales. ¿No? Solamente los legisladores, como decía Sofi, en una reunión larga que seguramente va a emitir el dictamen que se incorpora a la sesión de mañana. Sofi, muchas gracias por este contacto, gracias por el trabajo del día de hoy. Exacto. Acá seguimos, gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, gracias Mary, también gracias Fabi por esta tarde de lunes, y se quedan por supuesto aquí en la pantalla de TV en la previa de lo que es el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y nosotros nos reencontramos mañana en un día de sesión especial. Gracias, chao.